Ella es Nutripolítica, @Nutripolítica, y hoy está con nosotros para analizar todo este tema. Muy buenos días, Jessie, un gusto saludarte en nuestra edición matinal. Bienvenida. Muy buenos días, Oliver, y a todas las personas que se contactan con este canal para informarse. Bien, Jessie, es importante resaltar, y bien lo veíamos también en la nota, poner atención a esta cifra que es importante. Más de la mitad de las familias peruanas no acceden a alimentos suficientes o incluso alimentos nutritivos. ¿Qué nos deja esta cifra como país? Bueno, es alarmante, la verdad. Creo que estuvimos hablando al respecto, si no más recuerdo, en los meses de abril, cuando la FAO ya lanzaba un primer anuncio, una primera alerta diciendo que 7 de cada 10 familias ya estaban llegando a situaciones de inseguridad alimentaria. Pero para entender qué es la inseguridad alimentaria, quiero explicarles que en su definición es una especie de derecho que tienen las personas a acceder en todo momento a alimentos que justamente cubran sus requerimientos nutricionales. Entonces, cuando ya hablamos de inseguridad alimentaria, es la contraparte. Es cuando se están vulnerando los derechos justamente de las personas, y no solamente son los más vulnerables, son todos los peruanos tienen el derecho al acceso a alimentos. Entonces, aquí hay un trabajo fuerte que debió ya realizar el gobierno del señor Castillo. ¿Por qué? Porque ya veníamos con un antecedente de una pandemia, tenemos situaciones de conflicto internacional que ya ponen una situación de vulnerabilidad al país, y eso ya lo veníamos advirtiendo. Justamente por eso es que se necesitaba que se coloque a las personas más capacitadas para poder gestionar y también articular los ministerios para que esta situación no llegue a la situación en la que estamos ahorita. Tú justamente hablabas de la desnutrición aguda, pero ya justamente se están retomando también cifras de desnutrición crónica, que eso es lo peor, juntamente con la anemia. La anemia es fatal justamente para una población que busca salir de la pobreza, busca salir a un mejor estatus, porque eso daña el desarrollo cognitivo de nuestros niños más pequeños, sobre todo. Entonces, si no queremos que esta situación de vulnerabilidad en nuestra población se perpetúe, definitivamente pues tenemos que ya ponernos a actuar sobre esta situación que es terrible. Jessy, quisiera preguntarte justamente, y estamos retomando esta conversación porque hace poco, justo el 16 de octubre, se celebró el Día de la Alimentación. Es angustioso ver además esta cifra impulsada, pues que sea esta cifra la que hoy pues predomine dentro de la población. Con este peligro pues vive 1 de cada 2 peruanos en el país. Esto, como lo decíamos, según la ONG Acción, que llevó a cabo el estudio, más de la mitad de familias peruanas no accede a alimentos de manera suficiente en estos tiempos en el que se supone, Jessie, todo se debería facilitar, pero seguimos en esta lamentable situación. En retrospectiva, digamos, ¿qué acciones se pueden tomar desde todos los ángulos, desde todas las, digamos, tribunas, no solamente desde el tema político? Esto involucra también acciones importantes de muchas organizaciones, incluso el llamado también a organizaciones internacionales. Una situación que también va más allá de nuestras fronteras. ¿Qué acciones se pueden, digamos, tomar en consideración? Bueno, desde ya yo quiero resaltar el trabajo que viene haciendo el Colegio de Nutricionistas, ya que justamente por esta situación, por esta conmemoración del del Día de la Alimentación, se vienen realizando diferentes actividades de docencia, de poder enseñar a la población cómo dentro de las limitaciones poder combinar sus alimentos. Pero déjame comentarte que el tema de la seguridad alimentaria tiene 3 ejes principales que la sostienen. Por un lado tenemos el acceso, que definitivamente tiene que ver mucho cómo el gobierno va a gestionar que la población pueda tener estos alimentos en todos los mercados a nivel nacional. También tenemos la parte de inocuidad, que esos alimentos lleguen justamente libres de excesos de pesticidas, que las carnes, por ejemplo, tengan un buen control de calidad, que tiene que ver en una articulación de la parte privada, la industria, los pequeños empresarios y también el Estado, y también tiene que ver con
que todas estas actividades tengan una base sostenible, o sea, que puedan sostenerse en el tiempo. Y ahí definitivamente pesa un montón la gestión que va a realizar el gobierno de turno. Ahora, eso no quita que las empresas privadas, o sea, el sector privado ya está trabajando, articulándose justamente con ONGs, con personas independientes, como es mi caso, llevando ayuda a estas familias a través de víveres, a través de, por ejemplo, capacitación, pero no va a ser suficiente si, como vemos, en abril teníamos 7 de 10, hoy 1 de cada 2, o sea, la situación, por más que estamos trabajando en la parte superior, en la parte de empresa, profesionales de salud, ONGs y diferentes, digamos, gestores del bienestar, no va a servir de mucho si por abajo la gestión pública que viene por parte del gobierno no ayuda. Entonces, esto es bastante complicado. Sí, Jessy, le das bastante preponderancia un poco a lo que es la gestión pública, digamos, impulsada desde el gobierno nacional. Sobre todo también, y quisiera hablar un poco sobre el tremendo contexto del tema del hambre en el ámbito mundial. Hablamos pues de crisis en el sector agrícola, una subida de precios garrafal en el caso Perú. También el tema de la compra de fertilizantes, la imposibilidad, Jessy, incluso económica de productores y agricultores, en fin, ¿no? En esto, pues por eso quiero entender un poco la relación que haces con el tema del gobierno, del ejecutivo y quizás esas acciones inmediatas que puedan realizar para tener un resultado. ¿Crees entonces que no ha habido un resultado en todo este año de gestión, un poco más de un año que lleva el presidente Pedro Castillo en torno a este tema? De hecho, en conversaciones anteriores hablábamos un poco de los bonos que se han ido impulsando para, digamos, paliar como tal el tema del hambre y de la inseguridad alimentaria. ¿Qué más pudiera hacer y si ha hecho suficiente o no? Lamentablemente, yo veo y lo palpo en lo que es las poblaciones vulnerables, no se está viendo reflejado. El tema de los bonos, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con que se ayude de manera inmediata a las familias que están en situación de vulnerabilidad. Ellos no están para esperar que, por ejemplo, se lleve de una mejor forma la parte de reactivación económica. Pero lamentablemente lo que se está viendo en la gestión de este gobierno es básicamente digamos, ayuda de ciertos alimentos, ayuda de bonos, y lamentablemente el fantasma de la Asamblea Constituyente en nuestro país ha generado realmente un impacto brutal en lo que es la fuga de capitales. Esta gestión en particular está colocando, digamos, normas más rígidas al sector laboral, por lo cual muchas de estas personas que tenían la posibilidad de poder ser contratados rápidamente por diferentes empresas, y lo digo con conocimiento de causa porque muchas de mis madres de ollas comunes trabajaban en alguna empresa como, digamos, en la parte de mano de obra, qué sé yo, pero hoy se ha visto una contracción tremenda en lo que es también la parte del sector de trabajo. Entonces, definitivamente, nosotros en la parte superior, las empresas, profesionales de salud, las organizaciones, estamos trabajando para que las personas puedan acceder a los alimentos, pero vamos a ver que la inseguridad que genera es la gestión de este gobierno sobrepasa todo este trabajo que estamos haciendo. Definitivamente la situación internacional va a influir bastante en el precio de los insumos, porque sabemos que somos un país dependiente de algunos insumos como por ejemplo el trigo, pero por ejemplo en 2008 yo revisé un informe en donde se sugerían lugares estratégicos en el Perú donde se podría sembrar este insumo, cosa que debería ya haber hecho gobiernos previos. ¿Por qué no? Si decía que era el gobierno de la agricultura el que iba a impulsar justamente este sector, y vemos que no se puede concretar ni siquiera una compra de fertilizante. Entonces, pues a mí me preocupa mucho esta situación que ya está llegando a situaciones muy alarmantes. Jessy,
Yo escuchaba, de hecho, algunos de tus colegas, nutricionistas, personas también analistas en torno al tema de la situación del hambre en los medios de comunicación, también en las redes sociales, hablar a propósito de, como lo decíamos anteriormente, este 16 de octubre se celebró el Día de la Alimentación y decían que más allá de la alimentación debía ser el Día del Hambre. ¿Compartes, digamos, esta visión? Tengo entendido también que hay un día también que conmemora como tal el Día del Hambre, pero decían que justo el 16 de octubre conmemorar el Día de la Alimentación era algo un poco odioso, ¿no? Hacer la comparación y de alguna u otra manera lo ven como una gran necesidad que hay que abordar, que hay que trabajar y en la que hay que profundizar. ¿Refiere esto el Día del Hambre? Yo particularmente lo veo muy de izquierda, el resaltar mucho el tema de, ay, el hambre, transmitiendo un mensaje de más bien de desalentar a la población. A mí me gusta más el tema de la alimentación, de que básicamente ese es un derecho que debería llegar a cada peruano y trabajando sobre esa base poder llevar ayuda estratégica a las personas que están pasando por esta situación. Una de las cosas que tiene el Perú, por ejemplo, es que no se va a sentir tanto en varios sectores el tema de la falta de alimentos, porque es un país que tiene una producción increíble, que incluso exporta. Entonces, los que más van a sufrir esta situación son los más necesitados, eso es cierto, pero decir que vamos a celebrar el Día del Hambre me parece realmente perpetuar una situación que más bien tenemos que nosotros buscar erradicar, por lo cual me parece algo más alentador para la población en general el Día de la Alimentación, para canalizar todos los alimentos que produce el Perú justamente a la población también que más lo necesita. Entonces yo de alguna forma discrepo con eso. Preferiría que sea más bien el Día de la Alimentación, porque el Perú es rico en alimentos. Hemos sido reconocidos últimamente como que un país con una gastronomía, por ejemplo, el pollo a la brasa ha sido reconocido a nivel mundial junto con el ají de gallina. Entonces creo que un país con tanta riqueza en alimentos no debería perpetuar el tema del hambre, sino más bien la oportunidad de que todos sus pobladores puedan tener acceso a una alimentación digna. Pero fíjate, de hecho, algo que acabas de mencionar, que irónico, digamos, el tema de Perú como tal, un país rico en gastronomía. Hemos visto también cómo sus platos son reconocidos en el ámbito mundial y que estemos pasando también por esta situación. Te pregunto, y aquí quiero enlazarte con esta pregunta, ¿crees que en el Perú ya se ha cruzado la línea roja? ¿Se está jugando el futuro? Tú eres nutricionista, Jessy, y es importante también reconocer un poco cuál es el efecto que esto pudiera tener esta situación que se está viviendo en la actualidad con el futuro, sobre todo en los niños. ¿Se está jugando el futuro del Perú en torno a este tema? Claro que sí. Tenemos toda una generación que de alguna forma tenía un acceso a alimentos. Y yo creo que antes de esta horrible pandemia, el Perú venía cosechando éxitos a nivel gastronómico, a nivel de acceso. Yo que vengo trabajando con ollas comunes, que vengo trabajando con madres en situación de vulnerabilidad, me decían, no se preocupe, licenciada, vamos a ver la forma, si se puede comprar los alimentos. Esa situación no la veo el día de hoy. Esa situación se ha agudizado con el tema de la pandemia, pero ya a estas alturas, con el modelo económico que nosotros tenemos, ya deberíamos haber de alguna manera remontado esta situación y estas personas deberían haberse reincorporado a sus ambientes de trabajo. Entonces, me parece que no se está aprovechando el potencial económico que tiene el Perú debido a las políticas que se están ejerciendo el día de hoy. Entonces, es un llamado de alerta a este gobierno. Yo particularmente soy de oposición porque veo que la agenda no es justamente reactivar la economía. La semana pasada creo estuve en una de las marchas de las MIPES, de los microempresarios de este país, que son el 70% de la fuerza laboral, y realmente no sienten el apoyo del gobierno. Entonces, definitivamente se puede hacer mucho. Entonces, esa es la pregunta, ¿no? Si no lo van a hacer ellos, nuestra constitución dice que se puede remover gente que no quiere hacer las cosas por este país.
y yo de alguna forma apuesto por eso, porque el país no está para esperar más. O sea, esta situación no debería estar pasando. Claro, Jessy, y la importancia, como bien lo decías, también de focalizar, ¿no? Todos los sectores que de alguna manera pueden sumar a la causa y que se sienten, ¿no? En el caso, como decías, de los microempresarios, las MIPES, se sienten un poco abandonadas, ¿no? En cuanto al apoyo por parte del Ejecutivo. Allí escuchábamos a Jessy Vilaquispe, ella es nutricionista hoy con nosotros, la mañana de hoy, en nuestra edición matinal. Jessy, un gusto siempre conversar contigo, esperamos tenerte en una próxima edición acá con nosotros. Encantada, Oliver. Estoy ahí para poder apoyar en lo que pueda a mi país. Bien, allí la escuchaban Jessy Vilaquispe, nutricionista hoy en la edición matinal. Nosotros con esto justamente